histórico y evaluación de las respuestas urbanas. Caso Quito. Y muy buenas noches con todos. Primero, mil disculpas por la demora. No tuve algunos inconvenientes, pero bueno, en tal caso, muchas gracias por la oportunidad. Este es un Ciudad y Pandemia. Es mi tesis. Yo actualmente me encuentro haciendo un doctorado en la UAI de Argentina y es mi tesis. La finalidad principal de esta tesis es hacer un análisis desde el urbanismo a través de una metodología de evaluación con base teórica y crítica que sustente para que pueda utilizarse en otras investigaciones. Es decir, cómo la pandemia ha modificado o cómo las pandemias han modificado a la planificación urbana y lógicamente luego me aterrizo en un caso en Quito, ¿no? Como un caso de estudio. También el enfoque principal de esta pandemia tiene un enfoque social y sobre todo un enfoque de estratos bajos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen en Johannesburgo que se dio, que rodó por el mundo, titulada como Pobreza y Coronavirus, ¿no? Pero, sin embargo, lo mismo sucede en Centroamérica, en el África. Aquí esto es en Santa Rosa. Es una mascarilla hecha de una copa de brasier. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos del objetivo? ¿Aló? ¿Me decía algo? Ok. El objetivo general es analizar los cambios generados en las ciudades como consecuencia de las pandemias. Daniel, disculpa, no ¿Sí? estamos viendo tu presentación. Ah, no la están viendo. No. Bartolomé, tienes la tuya, no la has retirado y por eso no se ha liberado. Ay. Compartido. Tienes que cerrar tu presentación para Bartolomé para que pueda verse la tuya, disculpa. Ahora sí, Bart. Ay, qué ¿Puedes pena. compartir tu presentación? Pero ¿desde ahora empieza el tiempo o ya corrió el tiempo? No, ya venías hablando, no te preocupes, no tienes que repetir lo que has dicho, pero cuando dijiste si ven la imagen, ahí fue que vi que no había visto la imagen, te estaba escuchando solamente. Ay, ok. Bueno, también les he traído esta presentación. Yo actualmente estoy de docente en la Católica de Santo Domingo, en proyectos arquitectónicos, entonces es como también traerles la representación de la Católica de Santo Domingo. Bueno, esta es la imagen que les decía, ¿no? Se llama Coronavirus y Pandemia, es en Johannesburgo. Lo que les decía también, esto es en Santa Rosa. Ay, estoy sin puntero láser. En Santa Rosa. Ok, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo general es analizar los cambios generados en las ciudades como consecuencia de las pandemias. El objetivo de diagnóstico es analizar el comportamiento social con la aplicación de medidas de bioseguridad, con la aplicación de las medidas de bioseguridad. Tengo dos objetivos de pronóstico. Hasta el momento todavía es una tesis en desarrollo, que es evaluar la política pública generada a partir de las autoridades de la ciudad de Quito para frenar los contagios de COVID-19 y generar teoría para realizar futuras investigaciones. Como preguntas guías tenemos cómo las pandemias han modificado a las ciudades, cómo las ciudades contemporáneas es resiliente a las pandemias y cómo la política pública aplicada en la ciudad de Quito frenó o aceleró el contagio comunitario. O sea, es una pregunta un poco paradójica, ¿no? ¿Qué sucedió en Quito? Dentro de la hipótesis, tengo que las pandemias han modificado a las ciudades y la planificación urbana, así como el COVID-19 modificó los hábitos sociales en la ciudad de Quito, lo que generará una nueva forma de planificación urbana. Es lo que ya se ha visto, por ejemplo, yo actualmente estoy estudiando en una universidad argentina, pero ya se está viendo en varias ciudades argentinas, por ejemplo, que por el COVID-19 ya se está modificando los códigos arquitectónicos de las ciudades. Por ejemplo, en Rosario ya ahora se permite mayor área en balcones, se solicita que también haya mayor áreas abiertas. Entonces, así, elementos así es como se está modificando. Dentro de la metodología, pues estoy utilizando una metodología de la CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es el Manual de Investigación de Ciencias Sociales. La verdad, me parece que es un poco largo porque
no es que exista realmente un manual como tal para investigación de las ciencias sociales. Voy a hacerlo muy rápido. Dentro de las fuentes de información estoy utilizando fuentes bibliográficas que ya lo tengo bastante capturado. Fuente de información primaria que es información a través del municipio, de la Dirección Metropolitana de Catastros, de la Secretaría de Territorio, de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, de la Secretaría de Seguridad. También estoy recopilando todo en cuanto a prensa local y me encuentro actualmente en entrevistas de especialistas, estoy delimitando los casos de estudio, he delimitado dos sectores, que es en Cumbayá y en Atucucho, son dos sectores completamente yuxtapuestos en cuanto a su estrato social. Luego voy a hacer una matriz de selección para seleccionar campos de intervención o campos donde puede ejemplificar. Luego un estudio en campo seleccionado y quiero rematar con una cartografía informativa. Dentro del estado del arte teórico, estoy utilizando muchos libros perdón, estoy utilizando como autores como Foucault, Jane Jacobs, Lefebvre, Saskia Sassen, que es inglesa, argentina-inglesa, y Pierre Bourdieu, ¿no? Y actualmente también estoy leyendo un libro muy bueno que si desean les dejo al final mis datos y me lo piden. Es Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución urbana de, de David Harvey, este geógrafo que, 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 que hace estas lecturas sobre luchas de clases en espacios urbanos. También estoy utilizando este libro de Beatriz Colomina, que es X-Ray, que es X-Ray Architecture, que explora el impacto del discurso médico, ¿no? Y la tecnología y hace alusión a la arquitectura y su aplicación, ¿no? Eh, También este libro de pandemias de este, de CISEC, que reflexiona sobre la pandemia del coronavirus y la necesidad de pensar políticamente en la sociedad contemporánea. Este de Sopa de Wuhan, que también es muy bueno, que es de la Universidad de La Plata. Contagio de David Quammen. Y bueno, hay otros libros más. Pero bueno, entonces estoy dividiendo la investigación en varias etapas. Estoy dividiendo desde la parte de la ciudad, el desarrollo de la ciudad y cómo se fue enfocando esta ciudad dentro de las distintas pandemias. La definición de pandemia, la pandemia dentro ya del urbanismo, y también una ciudad post pandemia, o sea, una ciudad posible, cómo puede ser la pandemia. Entonces, eso voy a tratar en el poco tiempo que me queda, voy a tratar de explicarlo, cómo ha ido creciendo la urbanización, podemos ir viendo eh, que en el 2030 ya vamos a tener varias megalópolis, estas megalópolis que son sobre más de 10 millones de habitantes. Aquí, por ejemplo, en Sudamérica tendremos ya al menos cuatro, que son Río, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima y Bogotá, me parece. Bueno, también esto de la gentrificación, de la segregación, lo que decía John Claude sobre la urbanización, crea valor y riqueza, pero también genera problemas, ¿no? Y uno de esos problemas es la pobreza, cómo se dividen las ciudades entre ciudad de ricos, ciudad de pobres, y estos muros, también la museificación. Um, son imágenes ya de Sudamérica, es también esta película Parásitos coreana. Estas ya son imágenes de aquí en Ecuador, esto es en Guayaquil, esto es aquí Quito, ¿no? Tenemos un lado, un Gold Club, el condado de ricos y de pobres, ¿no? El condado es un barrio de alta renta aquí en Quito. Bueno, vamos también haciendo un recorrido histórico sobre las enfermedades pandémicas, endémicas, y cómo estas enfermedades fueron modificando el quehacer urbano, ¿no? Y sobre todo en la actualidad, cómo el coronavirus
cómo el coronavirus también generará estos cambios. Y hay que pensar que desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad o a vivir en núcleos o en ciudades, empezaron también este tipo de problemas, ¿no? En el mismo espacio territorial se generaron enfermedades contagiosas. eh, Estas enfermedades empezaron a generar también un protagonismo dentro de la ciudad. Podemos ver, por ejemplo, aquí cómo las ciudades, perdón, cómo las enfermedades fueron matando a muchas personas y estas ciudades se fueron trasladando, se fueron moviendo, se fueron abandonando. Entonces, enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo acababan con toda la población eran capaces de atravesar fronteras y convertirse en pandemias cuando el destino de los lugares y de las personas que las veían afectadas, se veían afectadas por ello. Y es lo que fue sucediendo. Por ejemplo, hay historias que indican que quien nos conquistó no fueron los españoles, sino fueron las enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Y Daniel, ya claro, el fin de la Segunda queda un Guerra. minuto para Voy finalizar. acabando. Bueno, y aquí ya vamos hablando un poco del exceso de mortalidad en el mundo, los muertos o las imágenes que nos dejó el COVID. Y bueno, aterrizo en Quito. En Quito estas son las imágenes que nos dejó el COVID. Eh, bueno, y voy a empezar a contestar o a tratar de contestar si es que las ciudades son resilientes a las pandemias o las actuales ciudades son resilientes a las pandemias, aterrizando en Quito. Y también a estos nuevos elementos de crisis que se fueron añadiendo, los excesos en las muertes y sobre todo a generar un diagnóstico como los aspectos urbanos, la densidad poblacional, el área de vivienda, los servicios públicos, la movilidad cotidiana en tiempos de pandemia, el tiempo de desplazamiento de las distancias, el tiempo de desplazamiento, las distancias, las condiciones laborales, la salubridad, la equidad de género y grupos minoritarios, la informabilidad urbana dentro de esta pandemia. También lo que se fue lo que se generó también en nuestro país, que fue esta agenda neoliberal, ¿no? Que se fue dando, se pagó 1.200 millones, perdón, 2.500 millones de dólares en plena pandemia, ¿no? En el gobierno de Moreno. Y bueno, algunas posibles respuestas a algunos temas y bueno, la bibliografía y muchas gracias. Creo que 10 minutos es muy poco, pero bueno, gracias. Sí, 10 minutos para todos ha sido poco realmente, pero para poder cubrir 8 ponencias en 2 horas no se podía dar más Desea de tiempo. otra manera. Todos los trabajos creo que merecían más tiempo. Yo quiero agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes por sus excelentes trabajos e invitarlos a que sigan apoyando estos eventos y esperamos verlos